Amigos y amigas, estamos aquí en una rápida entrevista más. Estamos con nada más y nada menos que con el maestro Augusto Mora. Estamos en su estudio, en su covacha, en su guarida, que está bastante lejitos de donde estamos nosotros en la oficina. Sí. Pero es un placer, es un honor estar aquí en este estudio. El estudio de un gran historietista mexicano. Ya tiene un ratote dando de qué hablar, no solo aquí en México, sino en el mundo. Es un ferviente visitante de Francia, por ejemplo, y otros lares, ahora Canadá, España, o sea, sí, se ha movido, Colombia también, sí. Augusto Mora es un ya conocido colaborador de la revista El Chamuco y Los Hijos del Averno. Es nuestro historietista más trabajador, disciplinado, comprometido. Es un ser humano maravilloso, es un buen amigo, es un compañero de pluma y estamos muy contentos de que nos recibas, maestro Augusto. No, al contrario, yo estoy muy contento de recibirlos y pues muy honrado, de verdad, de poder estar aquí en una plática contigo, ¿no? Yo las había visto ahí en YouTube, las rap entrevistas, pues tenía muchísimas ganas de estar en una, aunque también me siento pues bastante honrado, pero a la vez también nervioso, por qué tal que me preguntas unas cosas que no sé responder. No. Este espacio es precisamente para preguntarles a todo aquel creador, creadora, cuál es su proceso creativo, cuál es su día a día, o sea, se levantan, casi qué comen, o sea, qué leen, qué engullen, con qué se alimentan, no solamente físicamente, sino mentalmente, cuáles son los ingredientes que los llevan a crear en cualquier cosa que hagan. O sea, pues el proceso creativo, los creadores sufrimos de una agonía casi todos los días, ¿no? Por la idea, por encontrar el mensaje, por cómo vamos a contarlo. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Tú eres un historietista, eres ilustrador, eres extremadamente chambeador, y no es una crítica, es todo lo contrario. Eres una persona envidiable en ese, ¿no? Tienes un sistema, pero no lo conocemos. O sea, ¿cuál es tu sistema? O sea, para empezar, para que la gente lo sepa, tú de dónde vienes, cuándo aterrizaste en este planeta. Pues mira, yo soy de aquí de la Ciudad de México. Más o menos empecé a dedicarme a esto de las historietas, del dibujo, pues desde muy chavito. La verdad es que creo que puedo decir que tuve la fortuna de que pues encontré como esa pasión por dibujar, por hacer cómics desde niño, pero descubrí que pues se podía vivir de hacer historieta y de hacer ilustración y de hacer cómics, caricaturas, pues como a los, no sé, 13, 14 años que fui a una convención de cómics, ¿no? Y ahí conocí como en persona, frente a frente, gente que pues se dedicaba a hacer historietas, ¿no? O a hacer cómics. Pues por ejemplo conocí al Taller del Perro, ¿no? A Ricardo Peláez, José Quintero, Edgar Clement. Pero fíjate que también muy chico, de hecho, bueno, ahora que recientemente falleció mi mamá, estaba recordando que ella indirectamente me presentó a Ríos, porque fíjate que ella leía mucho a Ríos. Mira. Tenía su colección de libros y entonces fue una convención de cómic donde Ríos estaba firmando libros y pues nosotros fuimos a la convención y nosotros queríamos como ver ahí pues ya sabes, juguetes, queríamos ver cómics, queríamos pues estar ahí. Pero mi mamá recién había comprado el de Ríos para principiantes y quería que se lo firmara Ríos, ¿no? Entonces, pues así como que nosotros no queríamos formarnos, ¿no? En la fila y queríamos estar como viendo otras cosas. Entonces, no, vamos a que nos firme el libro, ¿no? Y bueno, un poco a partir de tanto de ver esos libros que mi mamá tenía, como también pues el haberlo visto como en persona, digamos, sin conocerlo todavía como de trato, sino más bien nada más pues era por una firma,
pues también me influenció mucho, ¿no? Como para decir, pues sí, fíjate, si hay gente haciendo cómics, pues yo creo que yo me gustaría hacer lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? O sea, como que, o sea, yo antes de eso que te estoy contando, más o menos esto fue en el 95, 96 más o menos, ¿no? A lo mejor estoy variando un poquito los años, pero antes de eso, pues yo sabía que me gustaba dibujar, ¿no? Digo, a todos los niños y las niñas les gusta de algún modo dibujar. O sea, es una habilidad y más que una habilidad, un deseo o una diversión, un divertimento que uno tiene desde muy chico, desde niño, ¿no? Y es una cosa muy primitiva, ¿no? O sea, la gente, o sea, los seres humanos por naturaleza, pues dibujamos, pintamos, cuando empezamos a crecer, empezamos a crecer, vamos al kinder, al preescolar, pues dibujamos, ¿no? Y es una cuestión muy, muy, muy primitiva, digamos. Pero pues sabemos los que nos seguimos de largo. Entonces, yo creo que ese punto de inflexión en el que me di cuenta que el dibujar te podía dar una vida profesional, un oficio, ¿no? El oficio del dibujante, pues fue que empecé a desarrollarlo de manera más pues formal, más seria, ¿no? O sea, como que dije, bueno, sí hay adultos dedicándose a eso, porque no sé, cuando eres niño siempre como que ves muy lejano, ¿no? O sea, lees historietas, lees cómics, ves los dibujos que hay en los libros, pero no, como que no materializas quién los está haciendo, quién está detrás de esos dibujos. Entonces, lo ves como una fantasía o lo ves como que es gente que vive en otro país y que lo está haciendo. Pero cuando yo al momento de conocer cara a cara a esos dibujantes, pues dije, pues, sí existen, sí puedo seguir sus pasos, ¿no? Claro. Y sí puedo, o sea, suena chistoso ahorita porque, pues, digo, si no, ¿quién los hace? Pero a lo mejor a esa edad, pues, no te imaginas como que estén tan cercanos, ¿no? Exacto. Entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar y afortunadamente otro privilegio, a final de cuentas, que creo que tú ves que pues mis padres siempre me dieron chance de hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, jamás tuve así como una limitante o que me dijeran, no, dedícate a otra cosa. Sé doctor. Sé doctor o sé ingeniero. Mi papá es ingeniero, por ejemplo, ¿no? Mira. Jamás me dijo, o sea, como estudia en donde yo estudié, ¿no? Sino que más bien pues me dieron como total libertad. Y además, pues fíjate, uno de los primeros trabajos que tuve, que no fue el primero, fue en el periódico El Milenio, que publicaban una sección hasta la parte de atrás, te estoy hablando como del 2003, 2004, una sección de los miércoles publicaban una página de cómic, ¿no? Y ahí yo tendría como, ¿qué? Unos 17, 18 años, llevé mis cómics, ¿no? O sea, me pasaron el contacto de Fernando Rivera Calderón, claro, que era el editor en ese entonces, y pues, o sea, me aceptó los cómics y los publicaba ahí, pues para mí a esa edad, ¿no? 17 claro, años, pues era así como, wow, ¿no? Pero creo que eso me alentó muchísimo, porque a final de cuentas, pues me di cuenta que sí se podía. Entonces, bueno, iba a eso porque te digo que a final de cuentas mis papás pues siempre, o sea, se dieron cuenta que sí lo iba a hacer en serio, ¿no? O sea, que no era algo que me hubiera sacado de la manga, sino que pues ya como vieron que había publicado ahí en un periódico, pues ya como que dijeron, no, pues este cuate, pues sí, lo va a hacer en serio, no está jugando. Entonces yo creo que también por eso me dieron bastante libertad, ¿no? En ese sentido. Ay, qué chingón. Oye, ¿cómo entraste al Chamuco? ¿Cuál es la historia de cómo entraste al Chamuco? Ya tienes un chingo de años. Ya tengo pues como 10 años. Publicando de manera no tan regular, porque me acuerdo que las primeras que me publicaron ahí fue como en 2012, 2011 más o menos, pero no era de manera regular, ¿no? Ahora pues cada mes estamos ahí mandando colaboración constante, claro, ¿no? Sí. Pero antes, o sea, te estoy hablando de hace 10 años, no era, mandaba alguna otra me la rechazaban, otra sí entraba, ¿no? O sea, como, pues ese proceso, ¿no? Que vas, claro, que vas generando. Pero fíjate que hay un antecedente antes de mandar mi primer colaboración, que es una anécdota pues, chida que me gustaría platicarles,
que no recuerdo más o menos en qué fecha fue, pero debe haber sido como en 2001, 2002. El Fisgón tuvo una presentación en el Museo de la Ciudad, una presentación, hablaba sobre Posada, ¿no? Y entonces, pues, yo fui, ¿no? Me acerqué, y yo llevaba mi carpeta de dibujos, y al final de la presentación, pues, me acerqué con él, ¿no? Y, pues, se le enseñé mis dibujos, ya traía como páginas de cómic, ¿no? Y se las mostré, y me dijo, oye, qué chido, qué chidos están tus dibujos. Dice, si en este momento estuviera la revista, porque en ese periodo fue cuando no estaba la revista, bueno, de la primera época a la segunda, ¿no? Así fue es. como un espacio de tiempo ahí. Dijo, si tuviéramos la del Chamuco, te hubiéramos invitado, ¿no? a publicar en la revista. Y pues eso para mí, pues sí, dije, qué mala onda que no está, pero pues esa invitación, como aunque no esté la revista, pues pues otra vez, ¿no? Como que me dio cierto ánimo. Y ya después como que seguimos ahí platicando un rato. Seguramente el Fisgón no se acuerda de eso, porque pues yo estaba súper chavito. Pero creo que pues después eso me alentó a unos años después, ya cuando volvió a salir la revista, ¿no? Que fue en 2007. 2006 es un número especial de las elecciones, porque las campañas estaban asquerosas. Y después, 2007 fue cuando salió, 14 de febrero de 2007. Sí, porque me acuerdo que yo fui al primer aniversario. Y pues ya ahí me volví a acercar y no mandé colaboración luego. O sea, como que de unos añitos después, ¿no? Porque, pues digo, quería mandar algo así que supiera, que me fueran a publicar, ¿no? Yeah. Entonces ya, pues mandé al correo, ¿no? Me acuerdo que me contestó Pepe, ¿no? Y ya, me dijo, está chistosa tu tira, la vamos a publicar, y ya, pues ya. O sea, fue como un primer, un primer paso que tuve que dar, como para ya después seguir constantemente mandando colaboraciones, ¿no? Oye, ¿cuáles han sido los temas que más te han interesado a lo largo de tu carrera? Porque ya llevas varios cómics publicados, o sea, son como temas variados, hay también como históricos, se nota que te interesa la historia. ¿Cuáles otros temas son los que más o menos has manejado? Pues mira, fíjate que es una pregunta interesante, porque cada uno de los libros que hago pues tiene un tema diferente, ¿no? Como que me interesa ir... Tiene mucho que ver con los intereses que tenga en ese momento. O sea, de pronto hay algún tema que me parece relevante porque de algún modo pues me mueve algo dentro, ¿no? Una preocupación, puede ser un punto de vista, puede ser algo que me pasó, algo existencial que estoy en ese momento experimentando. Entonces, sí, definitivamente creo que me he inclinado mucho por los temas históricos, ¿no? Por los temas políticos, por los temas de los movimientos sociales. También me gusta mucho hablar de México en muchos aspectos, ¿no? No nada más en el aspecto pintoresco y en ese aspecto de las tradiciones, sino también como de sus problemas, ¿no? De México y sus problemas, ¿no? Y los problemas que existen en la comunidad, en la sociedad. Y te digo, todos esos temas van surgiendo o me van interesando dependiendo del momento de la vida en el que esté, ¿no? No sé, por ejemplo, el último libro, se llama Los fantasmas de mi ciudad, que es un libro que combina fantasía con toques de realidad, ¿no? Porque habla de una niña que ve fantasmas, ¿no? O sea, tiene como esa onda de clarividencia, como de que puede captar espíritus, pero a la vez vive en un barrio azotado por la inseguridad, por la violencia, ¿no? Muy parecido a esos barrios que nos rodean, sobre todo en esta parte, en la periferia de la ciudad, donde pues es un problema, ¿no? Es un problema que ha azotado sobre todo al Estado de México. Entonces yo quería como platicar un poco sobre eso, y sobre todo que cómo
esa inseguridad, esa violencia también va permeando a las infancias y a las juventudes, ¿no? O sea, cómo influye, digamos, en sus decisiones, en su forma de vida, en su estilo de vida. Entonces, bueno, habla de ese personaje, de esta chica que se llama Viridiana San Juan, que es la chica que ve fantasmas, y durante todo digamos, ese viaje, esa historia que ella tiene que transcurrir, pues tiene que descubrir cuál es el mensaje que los fantasmas le quieren dar. Entonces, pues ahí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, de problemática social, ¿no? Pero tengo otro libro que se llama Encuentro en la tormenta, ¿no? Que habla, que seguramente ya lo habrás visto, porque habla de Veracruz, ¿no? Y habla de, pues, mi gusto que tengo por la música del sotavento, ¿no? Por el son jarocho. Y en ese momento yo quería, como desde mi perspectiva como chilango, tratar de acercarme, ¿no? Sin hacer esto de la apropiación cultural, ¿no? Sino que más bien yo hice un personaje justamente fuera de esa cultura, que trataba como de entenderla, ¿no? Y de exponer sus sentimientos ante esa cultura, ¿no? Que es un chavito que mucho tiempo vivió en Estados Unidos, luego regresó a México y sus papás tuvieron que mudarse otra vez a Tlacotalpa, ¿no? Y ese, por ejemplo, habla de música, pero también habla de las pérdidas, ¿no? O sea, de las pérdidas de la familia, y también habla de muchas cosas, ¿no? O sea, habla de muchas cosas, habla de los cambios. Es una historia de crecimiento, ¿no? Porque son unos niños que van como descubriendo su realidad, ¿no? Poco a poco. Entonces, pues, no sé, o sea, las temáticas, creo que lo que yo trato de buscar es no enfrascarme en un solo tema, ¿no? Porque, o sea, no ser repetitivo en el mismo tema, sino tratar de buscar otras cosas que hay a mi alrededor. Y digamos que van llegando también de manera muy, pues, natural, ¿no? O sea, ni siquiera es como que yo esté buscando, a ver ahora de qué voy a escribir, sino que de repente llega alguna cosa, una idea, ya la voy desarrollando poco a poco y la voy como aterrizando, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es así como rápidamente o brevemente tu proceso creativo? Cuando ya decides el tema, tienes esa cosquillita de decirlo, ¿cómo organizas tu trabajo? Pues mira, regularmente, bueno, una vez que llega la idea, que creo que es lo más difícil, o sea, que tengas una materia prima con cual trabajar. Una vez que tengo todos esos como ideas, temáticas de las que quiero hablar, lo primero que empiezo a hacer es crear personajes, ¿no? Imaginarme personajes. ¿Qué personaje pudiera contar eso que quiero yo contar, ¿no? Entonces, esos personajes los empiezo tanto a crear psicológicamente como gráficamente. O sea, de repente tengo mis cuadernos ahí y me pongo a hacer como bocetitos. Bueno, va a ser una chava de, no sé, 13, 14 años, o va a ser un chico de 10 años, o va a ser un señor de la tercera edad que va a tener que buscar a su hija en el tren de la bestia. Tengo otro libro que habla sobre eso, por ejemplo. Entonces, creo que lo primero que va surgiendo son como los personajes, ¿no? Una vez que tengo esos personajes, voy haciendo una especie de guión literario, que es como tratar de tener toda la idea completa del libro o del cómic en una frase, en un párrafo, ¿no? O sea, como toda la idea de todo el libro en un párrafo. Y a veces me sirve mucho algo que en cine le llaman logline, ¿no? Que es como una frase no mayor a 30 palabras, donde te explica qué es lo que va a pasar en la historia, ¿no? Muy bien. Esa frase de 30 palabras no siempre termina siendo la misma al final, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en la vas moldeando. Claro. Los fantasmas de mi ciudad, mi logline era una chica que ve fantasmas, tiene que enfrentar a una banda de delincuentes para descubrir cuál es el mensaje de los fantasmas, ¿no? Ese es un logline así muy, muy concreto. Sobre esa frase empiezo como a desarrollar toda la historia, ¿no? Entonces,
ese es como un primer paso, ¿no? Hacer personajes y hacer un logline y un guión literario más o menos de que... Una vez que ya tengo eso, ya empiezo a dividir como por escenas. Yo lo que hago es como tal cual divido por escenas, ¿no? En la primera escena, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver a los personajes, ¿no? O sea, yo trato también, lo que trato de hacer es como dividir mi historia en tres actos, ¿no? Lo que es planteamiento, nudo y desenlace. En el planteo, o sea, si te das cuenta, voy como diseccionando, voy como cortando así, poco a poco, como si fuera un pastel, ¿no? Exacto. Y voy de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Primero divido en 3 actos. En el primer acto, lo que tengo que hacer, o lo que regularmente trato de hacer, es como presentar a los personajes, a sus contrincantes, y cuál es la problemática a la que se van a enfrentar. Después, en el conflicto, o en el nudo, pues ya los voy a poner ¿sabes? A enfrentarse. Y en el desenlace, cómo se va a resolver ese conflicto, ese nudo, cómo es que se va a resolver. Ya lo tengo dividido en 3 partes. Una vez que lo tengo dividido en 3 partes, lo empiezo a dividir, te digo, ya en escenas, ¿no? ¿Qué necesito en el planteamiento? Bueno, necesito una escena donde los niños se vea que están ahí saliendo a la calle y de pronto ven una escena de violencia, ¿no? Luego, después, en la siguiente, necesito que lleguen los bullying, ¿no? de la escuela y les roben una cámara que tienen ahí para estar filmando a los fantasmas, según yo, ¿no? Entonces, poco a poco así, voy. Entonces, por ejemplo, ahorita la novela gráfica que estoy haciendo, por ejemplo, la estoy dividiendo en 50 escenas, que son las que necesito para... Cada una de esas escenas puede tener de 5 páginas hasta 15 páginas, ¿no? Paso, mecha. Sí, o sea, digamos, es como muy... Te lo estoy como tratando de explicar. No es tan metódico ni es tampoco tan cuadrado. O sea, tampoco es que yo diga, tiene que ser así. Sí. Pero esa guía o esos pasos que te digo que te los estoy diciendo así, son importantes y me ayudan mucho a no perderme, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un pizarrón donde también con post-its, ¿no? Con este tipo de papelitos voy como pegando ahí un poco las como las escenas, y eso me sirve mucho ese tipo de pizarrones, porque como les pongo pin, de repente, por ejemplo, una escena no me sirve, entonces de repente la vamos a intercambiar, ¿no? La intercambiamos, la posamos para abajo, para arriba, o simplemente la quitamos, la cambiamos por otra. Mira. Entonces ya ahí tengo visualizada toda la historia, ¿no? Por ejemplo, este libro que estoy haciendo ahorita es un libro de 200 páginas. Eso te iba a preguntar. Entonces imagínate para tener todas esas... Sí, 200 páginas. ¿Sobre qué va? Mira, es una historia, yo le llamo que es un drama político, ¿no? Es una historia que ocurre en los años 30 y habla de un personaje que quiere conseguir escalar en la estructura política de aquellos años del Maximato, pero ese mismo deseo de poder pues lo va como a absorber. Esa ambición. Y va a terminar, yo le digo que es en vez de que es una historia del héroe, es la historia del antihéroe, ¿no? Es un antihéroe que va a hacer un viaje, ¿no? En el cual, pues en lugar de crecer, se va a ir hacia el oscuro, ¿no? Entonces, pues es una historia que te digo que ocurre en los años 30 en México, en la posrevolución, ¿no? En esa época donde, si bien ya había acabado la guerra civil, y la manera de hacer política había cambiado justamente en ese discurso famoso del jefe máximo, ¿no? De Calles, que dice, pasamos de hacer política a balazos a hacer política... En realidad esa coyuntura, ¿no? Acaba así la guerra civil, pero siguen habiendo todavía muertes a traición, a balazos, ¿no? Así es. Entonces, justamente mi historia termina cuando muere el último caudillo, ¿no? Cuando muere Obregón, y comienza justamente ese periodo del jefe máximo, ¿no? Entonces, es una historia que habla de traiciones, ¿no? De intrigas, ¿no? De conjuras contra diferentes personajes, y no se desarrolla en el centro del país, sino se desarrolla en un pueblo, ¿no? Lejos de la ciudad.
Entonces, pues es una historia que está todavía en desarrollo, ¿no? Ya la queremos leer, ya vimos algunos avances, ya no sé si puedan pasar. Sí, podemos pasar algunos bocitos. Sí. Ahorita los pasamos. Oye, hay una pregunta que no se puede evitar con lo que haces en México. La situación de la novela gráfica en México, ¿cómo la valoras? ¿Cómo la evalúas? Uy, es una pregunta difícil, porque, digo, igual y para la gente que no está como muy familiarizada con el asunto del cómic, pues en México tiene ya varias décadas, estoy hablando de los 80s para atrás, que ya más bien de los 80s para adelante, que ya no hay una industria como tal que sustente la producción del cómic, ¿no? O sea, de los años 80 hacia atrás, pues había una industria donde había varias editoriales, donde se publicaban semanalmente cómics. A partir de los años 90, pues todo eso desaparece, ¿no? Entonces, de los años 90 a la fecha, lo que hay es autores que se están pues todavía como interesados en publicar cómics. Hay por ahí, ha habido en estos pues ya 23 años, de pronto hay algunas personas o algunas editoriales que tienen como la iniciativa o algunas iniciativas justamente de publicar libros, ¿no? Como editoriales. Está el caso de Sexto Piso, está el caso de Resistencia, de La Cifra Editorial, que son editoriales no muy grandes que apuestan por el cómic, ¿no? En ese periodo de tiempo. Después, más recientemente, más hacia la fecha, editoriales más grandes como Planeta o Random House están también apostando a algunos autores y autoras, ¿no? de novela gráfica, y también de repente tienen ahí como sus colecciones de novela gráfica. Sin embargo, pues me parece que esa cantidad de editoriales que están interesadas en publicar novela gráfica no son suficientes como para el número de autores que hay. O sea, hay muchos autores. Hay muchos autores y autoras queriendo hacer cómic, ¿no? Como no hay tantos espacios, muchas veces o más bien a lo que se opta es justamente a la autopublicación, claro, ¿no? La autoedición. Entonces, autopublicarse, autoeditarse. Moverlos. Sí. De manera artesanal, o sea. De manera independiente. Entonces, se distribuyen, por ejemplo, en las ferias del libro. Entonces, más que nada en las convenciones de cómic, más que una industria, lo que hay ahorita es como un movimiento cultural de autores y autoras haciendo cómic, ¿no? Que las puedes conocer en los festivales, ¿no? De cómic. Medio underground, un poquito, ¿no? Un poco todavía en el underground. Ajá. ¿Qué crees que se necesita hacer? ¿Apostarle por volver a generarla como industria? Mira, yo lo que creo es que están pasando dos cosas y creo que bastante buenas. O sea, yo creo que el cómic está avanzando paso a pasito, lento, pero seguro, ¿no? Entonces están pasando dos fenómenos. Uno es que muchos autores, muchas autoras que están autoeditando sus libros se están convirtiendo en editoriales, en pequeñas editoriales, que eso es bastante, creo, saludable para la escena del cómic en México. Entonces, por ejemplo, está el caso de Idalia Candelas, ¿no? Que ella es autora y de pronto le surge la idea de poner su casa editorial, que se llama Candelas y Punto Libros, y entonces ya también, ya no nada más publica sus libros, sino también busca otras obras, ¿no? Muy bien. Y hay como dos o tres así, ¿no? Que casos de éxito, digamos, podemos decir, que han como saltado de la autoedición a convertirse en editoriales. Creo que eso va a ir incrementándose, va a ir pasando, creo que está bastante bien. Yo creo que no todos tenemos madera de editores, ¿no? Yo no me veo a lo mejor quizá editando libros de otras personas, o sí, no sé. O sea, bueno, eso... No digas nunca. Y sobre todo, o sea, conociendo el mercado, no solo nacional, sino internacional. Sí. O sea, la cantidad de cómics que salen, por ejemplo, en Francia, es abismal, es impresionante la producción. Sí. En España, no sé, más o menos, veo que Colombia también está haciendo algo por ahí, o sea, entonces yo sí creo que se puede hacer algo. Nosotros también tenemos la intención en el Chamuco de
apostarle un poco en eso, pero sí es que sí es costoso, ¿no? Es Sí. invertirle, imprimir, promocionar, es toda una mecánica de cosas. Pero lo que sí veo es, y estoy seguro que tú lo ves más que yo, o que muchos de nosotros, es que hay una jiribilla, hay una intención, hay muchas ganas de publicar, hay cada vez menos miedo en decir lo que se siente, lo que se piensa, y se está estructurando, se está ahora con las redes sociales. Yo he visto también mucha producción, y de gente que ni sabíamos, y de una cantidad de temas impresionante, que creo que es lo que le puede salvar la vida a esta dinámica de la novela gráfica en México. O sea, nada más es, quizás sí, que no se pierda la bonita tradición de encontrarse en estos eventos culturales que se dan, ¿no? Ha habido muchos, ¿no? La Mole, la Conque, no sé si habrá más, en Puebla, en Guadalajara, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que lo importante es seguir abriendo espacios que no existían antes, ¿no? O sea, no tratar de recuperar la industria que ya se acabó hace más de 20 años, sino más bien como tratar de encontrar nuevos espacios, justo espacios culturales, festivales de cómics, nuevas tiendas, nuevos puntos de venta, que también Eso creo puede que ser muy es bien útil, importante, ¿no? Y pues inclusive, te digo, otra de las cosas que están pasando, como para retomar un poco, es que también las grandes editoriales pues también se están pues fijando cada vez más en las obras nacionales, ¿no? Que antes pues como que por ahí no existía esa como condición de que de repente pues no es una obra mexicana, no le vamos a apostar tanto, mejor decidimos apostarle a una obra que ya está probada, que funcionó en España, o que funcionó en Estados Unidos, o que funcionó en Francia. Y es muy lógico, ¿no? O sea, digo, también si un editor está invirtiendo, pues a lo mejor es completamente entendible que no va a apostarle a lo mejor a una obra que nadie conoce, ¿no? Pero fíjate que poco a poco pues están surgiendo obras que valen mucho la pena. Por ejemplo, se me olvidó mencionar el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que tienen también ahí su colección de novela gráfica bien importante y que está creciendo cada vez más, y que también ya está apostando también por autores de México, que también está bastante chido. Entonces, yo creo que mientras sigamos nosotros como autores y autoras haciendo cómic, trabajando, mientras sigamos produciendo obras de calidad, ¿no? O sea, tenemos como, digo, desde nuestra trinchera, o al menos yo hablando de mi trinchera, ¿no? Desde mi persona, sin juzgar ni hablar de nadie más, pues tratar de hacer obras cada vez mejores, para justamente pues que ya sea que la misma obra por sí sola pues tenga ese revuelo, ¿no? O que una editorial la descubra, ¿no? O sea, porque esa es la otra idea, ¿no? Que te descubran y que te vuelvan famoso. Pero más bien yo creo que una obra por sí sola tiene que impactar tanto que inclusive con una editorial pequeña pueda pues ser un boom, ¿no? Hay que pueda ser la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues uno le va echando como ganas desde su punto, ¿no? Maestro, para ir cerrando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales o en la vida? Pues mira, en redes sociales estoy casi en todas. En Instagram estoy como @AugustoMora, en Twitter igual, Augusto Mora, todo junto. En Facebook estoy como Muerte Querida. Ok, muy importante. Sí, Muerte Querida. Y en TikTok también de repente me pongo a hacer... Es verdad, es que procesos. También, sí es cierto, estás haciendo ahí una buena actividad, que son muy didácticos, que estás compartiendo tus secretos. Luego no me da mucho tiempo, fíjate, porque luego tengo que pues trabajar, ¿no? Claro, pues sí. Pero justamente trato de hacer videos de mis procesos, de cómo trabajo, pues de algún modo les puede funcionar, o les puede servir a alguien que esté, por ejemplo, empezando, ¿no? Yo estoy convencido de que sí tenemos que compartir la información. Necesitamos más ilustradores, historietistas, caricaturistas, cartonistas, creo que sí. Y pues ahí vamos, maestros, para esto es el Chamuco, para esto es este espacio, para esto es, ¿no? Lo que sabemos, lo poco que sabemos, hay que compartirlo.
Mi querido Augusto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, es un honor. Por la entrevista. No, al contrario, es en verdad un honor para nosotros y estoy seguro que esta plática la van a disfrutar, la van a compartir, ¿verdad que sí? Pues ojalá la vean mucho. Que la vean muchos y muchas y que se convenzan de ser historietistas. Vale mucho la vida ser historietista, compartir la vida, compartir lo que pensamos, compartir lo que entendemos de este planeta, de nuestro país, de nuestro momento histórico a través de estos medios de comunicación. Entonces, bueno, pues ya lo sabe, ya estamos a Chamuco Media. Comparta este programa, coméntelo por favor, mándenos sus mensajes y ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima.